Saludos, saludos. Muchas gracias por acompañarnos como siempre a partir de las 9 de la noche. Bueno, ya entramos un poquito tarde al espacio y gracias por acompañarnos, hondureños allá en México, en Guatemala y todos a nivel nacional, la gente que nos ve por YouTube o por Facebook Live de UNE TV, bienvenidos todos. Hoy nos ponemos uno a uno con diversos temas y principalmente con el tema de conocer una de las organizaciones que quizás sea de las mayores aportantes y contribuyentes en cuanto a proyectos de desarrollo en nuestro país. Estamos hablando del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, más conocido o conocido también como PNUD. Nos acompaña hoy el señor Richard Barate, él es el representante residente de PNUD aquí en Honduras. Don Richard, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Francés de nacimiento. Soy francés y bueno, llevo ya 3 años en Honduras. Bien, ¿qué le gusta de la comida? La verdad que un poco de todo. Ya me estoy iniciando a las pupusas y demás, pero realmente muy rico todo. ¿Ya probó la sopa de caracol? Así es, también. ¿Le encanta. gustó? Sí, claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenido. Don Richard Barate tiene una amplia experiencia en los proyectos de desarrollo, más o menos 20 años, ¿verdad? Un poco más de 20 años. Poco más de 20 años, bien. Habla 3 idiomas, español, inglés y francés. Así es. ¿Y el acento latinoamericano cuál es? ¿Cuál es su preferido? Pues la verdad es una mezcla. Yo me ha tocado mezclar centroamericanos con argentino y mexicano, sí. O sea, es una mezcla de acentos. Seguramente. Bueno, el señor Barate pues nos ha accedido a acompañar aquí para hablar sobre diversos temas. Y vamos a empezar con uno en específico. Ayer aquí en Tegucigalpa se firmó un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Económico, la Fede Cámara, que es una organización gremial de pequeños MIPYMES y empresarios, y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Aquí en Tegucigalpa se firmó un convenio para poder aportar a las MIPYMES las debilidades que tienen como instituciones, como entes económicos, podríamos decirlo. Don Richard, usted estuvo ayer ahí en la firma del convenio como testigo de honor junto a los empresarios Eduardo Facusé, que representan la Cámara de Comercio de Cortés, y don Daniel Fortín, representando la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Y como testigo de honor estaba PNUD junto a ellos dos, como pues parte contribuyente a este convenio. Cuénteme por favor, ¿en qué consiste este convenio para poder fortalecer, profesionalizar y podríamos decirlo así, sacar de la informalidad a las MIPYMES para que puedan crecer como entes económicos? Bueno, efectivamente el convenio incluye también Fedecámaras. Realmente el alcance era a todas las cámaras de comercio e industrias del país y el objetivo realmente es acompañar a la Secretaría de Desarrollo Económico, que ha venido impulsando mucho este trabajo de potenciar a las micro, pequeñas y medianas empresas en Honduras de diversas formas. Entonces, una de ellas es precisamente con la creación de estos 15 espacios en cabeceras departamentales que lo que buscan es exhibir los distintos productos e iniciativas de las MIPYMES, conectarlas entre sí, promover una cantidad de formación y capacitación nuevamente para desarrollar esas habilidades hoy en día necesarias para que crezcan, para que se fortalezcan las MIPYMES en Honduras, habilidades inclusive digitales que son cada vez más importantes, entre otros aspectos, y bueno, y eventualmente ayudarles a un proceso de formalización, acceso a crédito, ojalá inclusive, ¿por qué no?, exportación. El acompañamiento que desde el PNUD damos también a la Secretaría de Desarrollo Económico, en este caso, en el marco de otra iniciativa, va en la línea de fortalecer las capacidades de simplificación administrativa, de digitalización y de automatización de servicios, de manera que el país, y ya no solamente la Secretaría de Desarrollo Económico, pueda brindar una cantidad de servicios de manera más eficiente, más transparente y ojalá también, por supuesto, mucho más rápida. Ya hemos logrado digitalizar muchos de estos servicios para las zonas libres, entre otros, el sector lácteos y demás. Ahora vamos a iniciar en los temas agrícolas, construcción y otras áreas.
Y la idea es justamente facilitar un ambiente favorable a la inversión, tanto nacional como extranjera, mediante la agilización de todos estos trámites, la eliminación de todas las intermediaciones innecesarias que fomentan corrupción, y esto viene a eliminar de manera muy directa estos aspectos. Y por supuesto, contrasta, ¿no?, el deber ser en cuanto a proceso con la realidad y hace un esfuerzo de simplificación muy importante. Y yo creo que una de las cosas más valiosas de este esfuerzo ha sido que se ha hecho muy rápidamente. ¿Cuánto tiempo más o menos? Pues yo recuerdo que el ministro me llamó un día, un viernes, y me dice, me parece una buena idea, vamos adelante. El lunes ya estábamos firmando, 2 meses después ya estábamos lanzando algunos de estos servicios. O sea, ha sido muy rápido el proceso, y ahora justamente esperamos que para mediados del 2023 se complete el proceso de simplificación, ¿no? Bueno, cuando usted me dice digitalización, se refiere precisamente a poder subir la infraestructura burocrática a lo digital y simplificarla a tal punto que se quede en una simple página web de cuántos pasos quizás. Bueno, es que depende de los servicios, ¿no? Pero la digitalización sin simplificación pues no abona mucho más allá de fortalecer lo que llamaríamos la trazabilidad, es decir, que quede todo bien documentado, siempre contribuye a la transparencia, pero no necesariamente agiliza tremendamente los procesos. Apostarle a la simplificación es fundamental, y eso pasa por un trabajo muy intenso de mapeo, de diagnóstico de los procesos, de contrastar con el deber ser, el marco legal existente y vigente, y decir, bueno, estos son pasos efectivamente indispensables por ley, y por lo tanto no se pueden eliminar, y hay muchos, y ahí es donde uno descubre que hay muchos pasos que no son necesarios, ni por ley ni por política institucional, pero que se han venido creando en la historia del país, y que al final se transformó en un hábito que ha hecho que los procesos sean engorrosos, sean costosos y que carezcan en muchos momentos de transparencia. Y esto viene a reducir tremendamente esos aspectos. Y nosotros estamos convencidos que este tipo de contribución abona a ese clima favorable a la inversión, porque mucha gente le tiene miedo a Honduras, o muchos hondureños le tienen miedo a formalizarse o a hacer las cosas bajo ciertas reglas del juego, por lo mismo, porque entrar en estos trámites es sumamente engorroso y costoso, ¿no? Cuénteme, ¿cuántos pasos, de acuerdo a lo que usted recuerda, quizás no se acuerda el número exacto, pero cuántos pasos se han reducido? Es decir, habían tantos y hoy lo hemos reducido a tantos. Bueno, hay muchos de estos procesos, por ejemplo, en las zonas libres, eran trámites que podían tardar entre 3, 6 meses y que ahora se pueden completar en 15 minutos, ¿no? Entonces, es un gran avance. ahora estamos trabajando un poco también en esta línea con la alcaldía, los temas estamos empezando, ¿no? Los temas de los permisos de operación, estamos trabajando y lo vamos a hacer, y yo creo que la visión más estratégica ahora desde la Secretaría de Desarrollo Económico es tener una plataforma única para inversiones. Y la idea es esa, es centralizar todos los trámites y fomentar lo que llamamos la interoperabilidad, es decir, que cuando el Estado, ya ni siquiera solo el gobierno, cuando el Estado le pide una información a un ciudadano, pues que se la pida una sola vez, y que que el país pueda, a través de un mecanismo de interoperabilidad, trasladar la información de los ciudadanos y por lo tanto reducir tremendamente también el volumen de trámites necesarios para cada tipo de proceso de diversas instituciones. Entonces, esto se inserta en una política nacional que llaman de República Digital. Sí, gobierno digital. Del gobierno digital, que lo que busca, que está liderada por el ministro Marcio Sierra y presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que lidera un equipo que justamente está promoviendo esta transformación digital a todos los niveles del Estado, del gobierno.
y básicamente es este tipo de portal único, pero ya no solamente para el tema de desarrollo económico, sino que para todo el país, que se está fomentando este tipo de esfuerzos. Y Honduras tiene la oportunidad de hacer un paso muy importante en esa dirección, ¿no? Yo a veces cito el ejemplo de Kenia, porque en el año 2003 Kenia estaba muy retrasado en acceso a la tecnología celular, y en 2 años, con inversiones masivas en la materia, pues ya en el 2005-2006 ya se podían pagar taxis con el celular. O Sí. sea, ya se volvió famoso las aplicaciones móviles para hacerlo de todo, desde el ¿no? año 2005, sí, uno de los países que... Entonces, ¿qué hizo Kenia? Kenia se saltó todas las soluciones tecnológicas intermedias que países europeos y otras regiones del mundo habían tenido que vivir. Honduras tiene una oportunidad similar, pasar de un mundo en donde no hay muchos servicios disponibles digitales a una solución digital transformadora del Estado. Y eso, con el incremento que puede brindar en materia de transparencia, con el incremento que puede brindar en materia de agilidad, debiera ser una fuerte contribución. Obviamente necesita de otros aspectos, pero una fuerte contribución hacia un clima favorable a la inversión y por lo tanto a la creación de empleo, ¿no? Bueno, aquí quedarían las MIPYMES a un nivel competitivo como para países desarrollados, quizás para infraestructura estilo México, a ese nivel. Bueno, me refiero a la simplificación. Los esfuerzos de simplificación y transformación digital, efectivamente, en Honduras estamos apoyando con las soluciones pues más avanzadas que hay, ¿no? A nivel internacional. Entonces, sí. Tecnología de punta, es decir, exacto, lo último. Soluciones tecnológicas de punta. Bueno, yo creo que la identificación digital es un excelente ejemplo, ¿no? Honduras le apostó a una identificación digital que ofrece una posibilidad, de lo contrario sería imposible pensar en interoperabilidad, ¿no? Ahora se tiene una identificación digital que tiene una calidad de información biométrica de los ciudadanos que va a permitir aplicaciones que hoy en día ni siquiera existen, pero en muchos casos Honduras ya está preparada para soluciones digitales de vanguardia. Entonces, pero por supuesto es muy difícil, hay desafíos muy grandes porque, bueno, es un país donde todavía los niveles de informalidad son altísimos. Bueno, las MIPYMES son 80% de la fuerza laboral hondureña, más del 80% de la fuerza laboral hondureña, y lo que se necesita es crear incentivos para una mayor formalización de la economía hondureña. Y eso no es fácil, pero este tipo de esfuerzos, por ejemplo, de simplificación administrativa, van a contribuir enormemente a crear esos incentivos o eliminar las barreras que han impedido que este esfuerzo de formalización de la economía prospere. Porque al final son siempre los mismos que pagan los mismos impuestos. Y eso es un poquito, hay que ampliar esa base tributaria, hay que ampliar la capacidad de recaudación del Estado para hacerle frente a los grandes desafíos que existen en materia social y preparar el país también a enfrentar las grandes amenazas ambientales y otras que se le están presentando. Bueno, este convenio firmado recientemente, señor Barate, y si usted tiene ahí atrás de la cámara un MIPYME o un micro o pequeño o mediano empresario que dice, bueno, me interesa, quisiera saber algo sobre el proyecto, quisiera ver si me involucro en esto, ¿cómo le hace? Bueno, van a ser invitados por las cámaras en las 15 cabeceras departamentales que han sido seleccionadas. Me imagino que las únicas que no están son Gracias a Dios, quizás las de la No Bahía. tengo la lista conmigo, pero sí le regreso con el dato. Seguramente son las más alejadas. Sí. La idea es justamente cubrir todo el territorio nacional, pero hay que empezar por algún lado con los recursos y las capacidades que se cuentan hoy. Y la idea es esa, ¿no? Que van a ser invitados a distintos espacios, inclusive físicos, para que puedan dar a conocer sus proyectos, sus productos y que puedan empezar a interactuar entre ellos y en red, ¿no? Y eso crear un poco un ecosistema. Seguimos conversando con el representante del Programa Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, conocido como PNUD, el señor Richard Barat. Él es el representante en el país.
Señor Barat, este trabajo que está haciendo PNUD en el área de gobernabilidad, apoyando algunas áreas del Poder Judicial, y quiero comentarle que aquí había sacado yo una definición de lo que es, una definición en español, ¿verdad? Que me encontré en un diccionario ahí, pero dije yo, está interesante. Gobernabilidad es estado de equilibrio en el ejercicio del poder político. Más o menos por ahí la definición. Entonces, como para traer a colación de qué estamos hablando cuando hablamos de gobernabilidad, porque la gente podría pensar que está hablando de gobierno nada más, de partidos políticos, y el término es como que más neutro, más pensar a largo plazo en lugar de elecciones o término de 4 años. Y gobernabilidad, PNUD tiene pues ahí mucha plata, hay que decirlo así porque es plata lo que se invierte, y mucho trabajo de parte de sus técnicos en el área del Poder Judicial. Si me cuenta, por favor, qué están haciendo ahí. Bueno, el tema de gobernabilidad, como bien lo decía Jorge, abarca muchísimas áreas, ¿no? Estamos trabajando principalmente, y lo mencionamos en el informe de desarrollo humano que lanzamos recientemente, en todos los temas de Estado de Derecho, ¿no? Los pilares de justicia, los pilares de seguridad y de democracia. En los temas de democracia hemos venido trabajando mucho en crear condiciones para elecciones libres, seguras, y bueno, hemos venido acompañando a la institucionalidad nueva electoral fuertemente, ¿no? En el tema de seguridad, pues hemos venido trabajando mucho todo lo que tiene que ver con la generación de datos confiables para informar los procesos de toma de decisión en materia de seguridad, ¿no? Estamos muy satisfechos del avance que ha habido en este tema, y bueno, realmente hace 5 años era imposible tener certeza de la data, ni siquiera de homicidios, que es un poco la data tal vez en teoría más fácil de registrar, pero no había coincidencia con medicina forense, con el Ministerio de Seguridad y demás, ¿no? Entonces hemos venido trabajando fuertemente en un marco de un proyecto que se llama Infosegura y que ha venido permitiendo justamente conciliar la data alrededor de la problemática de seguridad, y esto hoy día pues ya podemos confiar, ¿no? En la información que se transmite alrededor de esto, ¿no? Entonces hay una tasa de homicidios de 36 por cada 100.000 habitantes. Es un dato que viene con procesos de formar la construcción de políticas públicas que sean de impacto, ¿no? Porque al final es una condición sine qua non para cualquier proceso de desarrollo, diseñar políticas, diseñar estrategias, diseñar proyectos basados en evidencia. Entonces, en el tema de justicia hemos hecho algo similar, ¿no? Hemos venido trabajando con el Poder Judicial justamente en digitalizar y automatizar mucha de la información y algunos de los servicios del Poder Judicial para hacerlo justamente más accesible a la ciudadanía, pero también generar data que permita informar decisiones desde el Poder Judicial que tengan mayor impacto en mejorar la calidad y la accesibilidad al servicio de justicia que tanto demanda Honduras. Obviamente han habido otros esfuerzos en paralelo que han sido, por ejemplo, las audiencias virtuales y otra cantidad de iniciativas que han aprovechado esta transformación tecnológica impulsada por el contexto de la pandemia, y que realmente ha venido a mejorar algunos datos en ese campo. Y por supuesto, bueno, parte del interés nuestro como organización es siempre promover el Estado de Derecho en su conjunto, que pasa por un principio fundamental de la independencia de los poderes, y por eso nos ha interesado tanto el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aunque como PNUD no hemos participado en el proceso, sabemos que otras agencias del sistema lo han hecho, el Sistema de Naciones Unidas lo han hecho. Nosotros lo hemos seguido un poquito a la distancia, pero hemos notado pues, un avance, digamos, en la calidad del proceso de identificación de candidatos y candidatas a magistrados. Hablando de la Junta Nominadora, ¿no? Exactamente, y bueno, ahora pues la apuesta siempre tiene que ser el diálogo, ¿no? La construcción de consensos. Este es un poco las señales que consideramos deben de enviarse al país, pero también afuera del país,
señales de compromiso en un proceso de construcción de un Estado de Derecho cada vez más robusto, ¿no? ¿Y qué señales ha percibido usted en estos últimos días? El próximo viernes ya inicia el proceso en el Congreso Nacional vamos a saber si hay o no consenso. ¿Qué señales ha percibido en los últimos días? Bueno, es un estilo de diálogo particular, pero hay diálogo. Entonces, mientras siga prevaleciendo el diálogo, las señales son positivas. Es natural que hayan disensos, lo importante es la forma en que se construyen los consensos. Y al final, para que exista una corte que comience en las condiciones favorables para desempeñar una buena labor en Honduras, con la legitimidad y el respaldo que requiere, pues obviamente tiene que arrancar con un proceso de selección que sea apegado a las reglas de juego que han sido establecidas. Porque al final esa es la definición de Estado de Derecho, ¿no? Cuénteme, usted seguramente va a estar atento el próximo viernes cuando hayan transmisiones de si hay o no hay consenso para el nombramiento de la próxima Corte Suprema de Justicia. ¿Qué espera la comunidad internacional y principalmente los cooperantes como PNUD que se desarrolle a partir del viernes en el Congreso Nacional? Bueno, yo puedo hablar por el PNUD. Nosotros, como le digo, esperaríamos que, habiendo tenido acceso a una lista de candidatos, candidatas, entiendo yo, de producto de un proceso fortalecido, nunca es perfecto, pero fortalecido en función a lo que ha pasado en el pasado, pues están todas las condiciones reunidas para poder nombrar una corte. Ahora, tienen que prevalecer los intereses de la ciudadanía en su conjunto, los intereses del país, más que los intereses partidarios. Y a veces eso es difícil, ¿no? Es difícil porque, bueno, hay una cultura de siempre buscar los equilibrios de los poderes, inclusive en todas las instituciones. A mí me sorprendió poderosamente cuando llegué a Honduras ver que hay muchas instituciones en donde las tres fuerzas políticas están representadas a sus niveles directivos. Eso es muy raro. Si me da un ejemplo, por favor. Registro Nacional de las Personas, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, Instituto de Acceso a la Información Pública, la Unidad de Financiamiento de la Política Limpia. Sí, la Unidad de Política Limpia, Financiamiento y Fiscalización. Todos, ahí están representadas las tres fuerzas políticas con mayor votación en las elecciones anteriores. Entonces, está en la cultura hondureña que existan y que se busquen de manera natural siempre los equilibrios políticos en todas las acciones. Pero esto es un desafío grande cuando uno tiene que al mismo tiempo velar por la independencia de un poder judicial para asegurar que cumpla su labor con toda la legitimidad del caso. Entonces, ahí es donde está. Pero de nuevo, nosotros no estamos ni para opinar en este campo, más de la cuenta, porque al final cada país tiene su modelo propio, ¿no? Y hay que respetarlo. Entonces nosotros lo único que podemos decir es que es importante el diálogo, que es importante la búsqueda de consensos, y eso es un poco una de las condiciones también más importantes y de las señales que desde la comunidad internacional, por lo menos desde el PNUD, interpretamos como un fuerte compromiso hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho en un país, ¿no? Bien, yo podría quizás pensar que sus palabras, señor Barat, me pueden decir de que es un mal mensaje cuando se escuchan esas advertencias de que vamos a rodear el Congreso Nacional para que nuestros grupos estén ahí cerca, pendientes y defender el proceso. ¿Lo sienten mal en la comunidad internacional esos llamados que quizás puedan provocar violencia? Mire, yo soy francés, en Francia hay huelgas todo el tiempo, o sea, lo que le puedo, y manifestaciones, y la participación ciudadana se realiza de distintas formas, eso no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es cuando se traduce en violencia, ¿no? Realmente, pero en todo caso, independientemente, lo que no puede suceder es que dentro de los tomadores de decisión exista esa presión, ¿no? Esa presión cuando es indebida. Pero nuevamente, yo estoy convencido de que
Y a mí me ha sorprendido bastante en Honduras, ¿no? La capacidad de construir consensos in extremis, ¿no? A última hora, como hicieron, por ejemplo, con la ley electoral. 48 horas antes de convocar a elecciones generales se lograron los consensos. Pone al país en condiciones de incertidumbre muy grande, o sea, lo ideal es poder anticipar eso. Ojalá y eso es otro tema, pero ojalá los procesos de reforma electoral puedan ser debatidos ya, lo antes posible. Los procesos del 2026, debatirse 2025, pronto. Sí. Exacto, sí. lo antes posible, para que de una vez se encuentren esas decisiones y no esperar que la condición de polarización política sea mayor, ya en un proceso de campaña electoral donde resulta más difícil llegar a algún consenso, y ese es uno de los grandes desafíos. Entonces, como organización que venimos acompañando a toda la institucionalidad electoral, pues tratamos, ¿no?, de impulsar iniciativas que permitan tener acceso a toda la información y a las propuestas de reformas lo antes posible, de manera que esas discusiones se den con tiempo y y puedan hacerse de manera adecuada, ¿no? Eso es muy importante en una democracia. Bueno, y ahí en esos puntos, señor Barat, habría que sumar a partir de ahora ese procedimiento para la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, que el año anterior pues sí fue polémica y aún a la fecha hay un partido político que sostiene que no es legal el nombramiento de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Y como usted bien lo dice, pues tratarlo en un momento que no hay distensión, o mejor dicho, que no hay tensión y que se puede platicar el asunto, no esperar hasta que se llegue al último término para poder tratar esos temas. Sí, siempre va a haber una tensión entre partidos políticos, eso es natural, es natural en cualquier democracia. Sí. Y realmente, yo insisto, lo importante es que prevalezca el diálogo, que puedan encontrarse entendimientos o por lo menos formas de convivir con el disenso. Y eso es fundamental en una democracia. Sí. Bueno, nos queda todavía el tema del Documento Nacional de Identificación. Vamos a hablar de ese tema, vamos a ir a la segunda pausa y ya regresamos. Bueno, ya casi nos faltan solo 15 minutos para terminar el programa, se nos ha ido rápido conversando con el señor Richard Barat, que es el representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿verdad, señor Barat? Así es. Esas son las siglas. Uno de los proyectos fuertes que ha tenido PNUD en los últimos años fue el DNI, el Documento Nacional de Identificación, que lo conocemos normalmente como tarjeta de identidad, pero el proyecto en sí fue financiado y pues llevado adelante por PNUD, y es un proyecto de estructura tecnológica que va a servir para muchas cosas aquí en nuestro país. ¿Cómo catalogan ustedes el proyecto, señor Barat? Bueno, el proyecto fue financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica y una contribución también de la Unión Europea. Nosotros apoyamos al Registro Nacional de las Personas en la gestión de la operación. Mire, le voy a hacer la historia corta. Nosotros consideramos que el proyecto ha sido sumamente exitoso. Bueno, y no solamente nosotros, ha tenido reconocimientos a nivel internacional ya. Han solicitado su presentación, en varios países del mundo, y realmente, bueno, ya ha ganado premios el Documento Nacional de Identificación como la tarjeta más segura de América Latina. Aquí tiene una de los hondureños, porque usted no tiene de esas. No. Usted trabajó para eso, pero no tiene de esas. No, a mí no me la dieron, pero ni de recuerdo. Pero sí, esta es una de las tarjetas de identificación más seguras del mundo y, bueno, sin lugar a dudas de América Latina, y justamente que tiene, además, ha tenido un proceso de enrolamiento muy ambicioso. Se logró enrolar a más de 5.5 millones de personas en muy poco tiempo, en condiciones extremas, en medio de la pandemia, en medio de huracanes. 5.5 millones de personas
Eso es algo que no tiene precedentes a nivel internacional. Se logró la entrega de estas tarjetas en un espacio de un poco más de 3 meses para todos los hondureños en Honduras, porque el proyecto no contemplaba los hondureños en el exterior en esta etapa, pero sí se logró entregar, y eso es lo que permitió en gran medida también la validación biométrica el día de las elecciones y muchos otros aspectos, ¿no? Al final de cuentas, el proyecto en ese sentido ha sido también muy exitoso. Ha habido un fuerte compromiso, mucho entendimiento también de parte de los comisionados del Registro Nacional de las Personas, que han liderado esto con bastante destreza, y eso ha sido, y en condiciones, vuelvo a repetir, muy difícil, porque además de todos los problemas ambientales y de salud que había en ese momento, la pandemia, había una presión los huracanes, política también muy fuerte, porque el país estaba a pocos meses ya de unas elecciones donde la expectativa era inmensa, ¿no? Entonces, eso fue un momento difícil, pero creo que salió aireoso, y bueno, el proyecto, como menciono, es un ejemplo, y esta es la fecha que todavía nos contactan de diversas oficinas de varias partes del mundo para conocer el ejemplo. Y ahora el Registro Nacional de las Personas está en las fases ya finales de la materialización de una segunda fase para el enrolamiento de menores. Así, sí, va a ser un documento así parecido, ¿no? Va a ser un documento también para los menores, y bueno, es un proyecto que tiene otras aristas, porque además, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Todo este esfuerzo de transformación digital y el impulso que se le está dando a la interoperabilidad entre instituciones, este documento va a permitir que todos los jóvenes, todos los niños, sean, por así decirlo, un cliente del Estado desde su nacimiento, y permita un acompañamiento mucho más integral del sector salud, del sector educación, un seguimiento más estrecho al crecimiento, pues, de los ciudadanos y las ciudadanas hondureñas desde su fecha de nacimiento, y va a permitir también combatir de manera frontal la trata, el tráfico de personas, la migración irregular de menores y menores no acompañados y demás, ¿no? Bueno, yo le quiero mostrar, señor Barat, allí en Máster tenemos una fotografía de mi tarjeta de identidad. Normalmente, cuando uno toma una fotografía, o mejor dicho, una tarjeta de identidad, mira un montón de numeritos ahí que a veces no se entienden, mira las flechitas y cositas así, pero todo eso en realidad lo que significa es infraestructura tecnológica, y es control a través de mucho de lo que es contar como un número dentro de las estadísticas del Estado. Ahí está, y salgo un poquito asustado, mire, pero ahí no había para dónde. Ese documento en sí, muchas veces salen ahí las letritas en la parte posterior, todos tenemos uno de esos ahí en casa. Esas letritas de la parte posterior y todo eso no están ahí de adorno nada más, son letras que significan códigos, y que a través de estructura tecnológica que ya se posee en nuestro país, permite el control y el manejo de un método para poder contar delante del Estado, y contando delante del Estado, pues hay una partecita ahí que le llega a uno, ¿no? Claro. O sea, si usted está dentro del Estado, aunque sea poquito, pero ahí le llega a uno algo. Y se está usando actualmente en los proyectos de Banadesa, de la red Cedesol, para poder utilizarse con medición biométrica, y poder entregarse los bonos que se están entregando como país. Esa es contribución de PNUD. Esa es contribución del proyecto, que el PNUD apoyó en su implementación, por supuesto. Bien corregido. Sí. Bueno, eso es parte de lo que hace PNUD aquí en Honduras. Otra de las cosas, señor Barat, que es importante hablar, es el índice de desarrollo humano, que se desarrolla desde hace, ¿cuánto? ¿20 años? El índice de desarrollo humano, el primero, se inventó en el año 1990, hace 32 años. Más o menos 32 años. ¿Y aquí en Honduras, esa fecha también? A nivel global, desde 1990, y han habido 600 informes a nivel global, incluyendo en Honduras, los primeros en Honduras fueron a finales de los 90. De los 90, ok. Más o menos 20 años tienen ya de estar aquí en el país. Pero no había habido un informe desde 2011,
y el último que hemos sacado fue, y ahora va a ser cada 2 años, ¿no? Estamos ya bien. preparando el próximo informe de desarrollo humano. Pero claro, el informe de desarrollo humano que lanzamos en julio recién pasado, que centraba la temática alrededor de la problemática del Estado de Derecho en Honduras, tenía algunas características bastante innovadoras. Por un lado, pues reunió un conjunto de 48, 50 recomendaciones de política pública, alrededor de 8 ejes estratégicos. Sacó también un atlas de desarrollo humano que reúne una batería de 90 indicadores para cada uno de los 298 municipios del país, justamente con este afán de contribuir a desarrollar estrategias, políticas y programas basados en evidencia. Y también generó una plataforma juvenil con más de 45 organizaciones de jóvenes, con un alcance de más de 100.000 jóvenes que participaron en la construcción del informe de desarrollo humano. Entonces, este año ya estamos en el proceso de inicio del nuevo informe y de consultas para identificar el tema que va a ser relevante para el país en el año 2024. O sea, cada informe detalla un tema específico. El último fue el Estado de Derecho. Yo recuerdo que muchos temas fueron desarrollo humano en sí, ¿no? Los niveles de escolaridad, los niveles de derechos humanos en nuestro país, y todo eso se engloban en esto. Me dice que hay 90 variables. No, entonces, hicimos un atlas para Honduras, pero también lo que hacen todos los informes de desarrollo humano es el análisis del índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano reúne una batería de indicadores principalmente alrededor de los temas de educación, salud e ingreso. ¿Esos son los 90? No, eso es uno de los 90, Ajá. pero es uno de los más importantes del informe porque es el de desarrollo humano. El de desarrollo, es quizás el pilar. Correcto, y ese es comparable a nivel internacional. Entonces, bueno, Honduras se sitúa alrededor de la posición 137 a nivel internacional, de 188 países evaluados aproximadamente. ¿Hemos ido para arriba o para abajo? Se ha mantenido. Honduras se ha mantenido bastante en el mismo nivel, pero la metodología se va modernizando continuamente, pero para todo el mundo, ¿no? Entonces a veces hay movimientos, pero no son muy significativos. Tristemente, bueno, todos los países por primera vez en la historia, bueno, no todos, la inmensa mayoría de los países del mundo por primera vez en la historia, desde el año 1990, con la pandemia bajaron el índice de desarrollo humano 2 años consecutivos, ¿no? Y Honduras no era así. ¿Fue el caso de Honduras? Sí. Y entonces, realmente esto, lo que busca el PNUD con un abordaje multidimensional, es decir, de múltiples dimensiones del desarrollo, es romper con la cultura de la medición por el ingreso. El ingreso es un índice muy importante para medir el desarrollo de una nación, pero absolutamente insuficiente para reflejar el progreso. Y es que el ingreso, primero, no siempre se registra de manera adecuada. Hay personas que tienen 10 hectáreas de propiedad y no registran ingreso. Entonces, no necesariamente es un reflejo verdadero de los niveles de carencias. Entonces, lo que buscan una medición multidimensional, en realidad lo que quiere decir es diagnosticar cuál es el conjunto de carencias de una población. Y esto informa mucho mejor las políticas públicas para subsanar las carencias de la población, que no son solamente el ingreso, sin quitarle la importancia a la variable del ingreso, la importancia que hablábamos anteriormente, crear un clima de inversión para generar empleo y demás. Pero todas las demás variables son igualmente importantes: la calidad de la vivienda, el acceso a la educación, a la salud, en fin, hay una cantidad de temas que tienen que ser considerados. Pronto vamos a tener que introducir la variable de vulnerabilidad ambiental, de acceso a Internet y otras variables que se vuelven fundamentales, ¿no? Y que hace unos años no lo eran tanto. Pero eso va a ser un tema crucial. Sí, y bueno, en este informe de desarrollo humano también se toca o se hace medición sobre cómo van los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. ¿O no están enlazados? Están enlazados. El informe en sí no hace ese análisis en detalle, pero por supuesto informa el avance de muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible.
Lo importante, bueno, desde el PNUD nosotros nos enfocamos de manera integral en todos los objetivos de desarrollo humano sostenible, ¿no? La variable de género es fundamental, es una de las áreas donde hemos venido trabajando de manera bastante contundente en Honduras. Estamos promoviendo la adopción de sello de género, la Secretaría de la Presidencia, en varios lugares, bueno, el mismo PNUD nos estamos certificando con el sello de género, pero también introducir esta variable porque hemos notado a nivel internacional que políticas públicas con un adecuado enfoque de género pues tienen mucho mayor impacto en el progreso de una nación que cuando no lo tienen. Es así de sencillo. Y entonces, al final, supone ciertos conocimientos técnicos, pero es una labor muy importante. Entonces, hay otros objetivos de desarrollo sostenible en donde nos hemos concentrado más, como tiene que ver el objetivo 16, el de justicia y paz, el objetivo pues de pobreza, el 1, y todos los demás son objetivos en donde hemos puesto el acento en este informe, ¿no? El asunto de, bueno, no el asunto, sino una de las expresiones que se presentó o que se escuchó en el informe de desarrollo humano del año anterior era que Honduras tenía una multicrisis como país y que requería una respuesta de igual forma multicrisis. Correcto. ¿A qué se refería con eso? Sí, eso es una de las tesis más importantes del informe, efectivamente, Jorge. Realmente Honduras se enfrenta a una multicrisis, bueno, ahora vemos que el mundo lo enfrenta también, pero Honduras aún más, crisis ambiental, ¿no? Crisis de vulnerabilidad ante desastres naturales, el cambio climático, es uno de los países más afectados por el cambio climático a nivel internacional, crisis política, sobre todo en el momento que estábamos escribiendo el informe, pero era particularmente polarizado el ambiente antes de las elecciones 2021, ¿no? Exactamente. Al mismo tiempo, bueno, y justo en la transición también, luego había una crisis de seguridad, y esta ha sido ya recurrente desde hace muchísimos años, una crisis alimentaria que persiste, ¿no? La FAO recientemente habla de que más de 2.600.000 personas en Honduras están en inseguridad alimentaria, entre otras variables. Entonces, realmente la situación de crisis de Honduras es efectivamente multidimensional. Entonces, la tesis del informe es que no se puede resolver un problema multidimensional sin estar preparado a diseñar políticas de carácter multidimensional. ¿Qué significa eso? En español, sería que se hablen entre sí. Es decir, no se puede, por ejemplo, abordar la problemática de seguridad ciudadana solamente fortaleciendo a la Policía Nacional. Hay que dinamizar espacios públicos, hay que crear oportunidades de empleo, hay que crear oportunidades de ocio, hay que mejorar, fortalecer la retención escolar, hay que mejorar el acceso a la salud, hay que tener un abordaje integral en una comunidad para poder realmente impactar en los índices de violencia también, no solamente que claro que hay que fortalecer la policía, claro que hay que fortalecer todos esos aspectos, pero no son los únicos elementos. Y entonces, pero esto supone que las instituciones tengan esas capacidades estructurales, ¿no? De diseñar políticas que puedan comunicarse con las demás. Señor Barata, ha sido un gusto que nos acompañe, importante todo lo que usted ha señalado. Quisiera por favor que en el próximo minuto usted pues me indique, o mejor dicho, nos platique qué es lo que usted quisiera transmitir a los hondureños es importante para PNUD en estos próximos años. Bueno, en estos próximos años nosotros seguimos pensando que es importante consolidar la democracia, fortalecer el Estado de Derecho, es algo que venimos mencionando de manera recurrente, y eso supone una participación cada vez mayor de la sociedad en su conjunto, en su rol de veeduría, en su rol de retroalimentación y en su rol de participación en los distintos espacios que se les van abriendo. Esto es fundamental para el progreso del país, y a veces uno tiene tendencia a decir, bueno, es problema de los demás, yo estoy en lo mío,
pero realmente interesarse en todos estos elementos es clave. Yo creo que hay que potenciar, digamos, estos cambios culturales, y eso no es fácil. Hay que privilegiar la educación, sí, sí. Hay que animar a la juventud, a los niños a quedarse en las escuelas, a estudiar, a leer, porque al final esa es un poco la esperanza más grande que tiene el país, ¿no? Son estas futuras generaciones que pueden transformar positivamente a Honduras, y eso pasa por la educación. Entonces, una apuesta estratégica importante, y para eso hay que desarrollar desde ya algunas destrezas nuevas que ofrece el mundo. Yo sigo pensando que las destrezas digitales tienen mucho futuro. Hay grandes macro tendencias que uno los puede ver como amenazas, pero son grandes oportunidades. El cambio climático es una oportunidad para desarrollar nuevas tecnologías, es una oportunidad para apostarle a los temas de resiliencia. El tema de la urbanización es una oportunidad para apostarle a todos los temas de ciudades inteligentes. En fin, todas las amenazas que Honduras está hoy enfrentando son también oportunidades de desarrollo. Es un país que tiene que aprovechar su ubicación geopolítica, tiene ventajas inmensas comparativamente. Hay países con mucho menos ventajas que han logrado transformaciones increíbles. Singapur es un ejemplo. Realmente creo yo, Honduras es un país muy rico en ese sentido, con una población joven, con muchísimo potencial, y bueno, hay que apostar, hay que llevar adelante esa apuesta estratégica. Señor Barat, muchísimo gusto y muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Y un saludo a toda su audiencia. Terminamos así, siempre recordándole, por supuesto, que a partir de las 5:45, UNE AM tiene las noticias del día, y a las 7 de la mañana el foro de UNE TV. Muchas gracias. Buenas noches, con permiso.